Un saludo tengan todos, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo un ejercicio del álgebra lineal, muy interesante. Veamos en qué consiste. Dice, determinar si el subconjunto S, formado por las ternas ordenadas A, punto y coma B, punto y coma C, que pertenecen a R3, tal que A más B es igual a C. Quiere decir que la primera coordenada más la segunda es igual a la tercera. Y verificar o determinar si ese subconjunto es o no subespacio vectorial de R3. Es decir, estamos en tema de subespacios vectoriales. Por lo tanto, vamos a seguir o vamos a tratar de hacer una secuencia bien didáctica, bien explicativa, para que usted no se confunda cómo poder determinar si es o no un subespacio vectorial de R3. Veamos, lo primero que tenemos que verificar, vamos a ponerlo así, como número uno, lo primero que vamos a verificar es que S, T, A, B, como se llama el subconjunto, en este caso S, tiene que ser no vacío. Es decir, S es no vacío. ¿Por qué yo puedo afirmar que S sea no vacío? ¿Qué significa que sea no vacío? Que por lo menos contenga a un vector. Bueno, comprobar que S es no vacío es muy fácil, porque miren, por ejemplo, solo voy a poner un ejemplo. El vector, digamos, 2, punto y coma 3, punto y coma 5, pertenece al subconjunto S. ¿Por qué sé que pertenece? Porque mira, es un vector de R3 tal que la primera coordenada más la segunda, es decir, A más B es igual a C. Bien, para probar que S es no vacío, basta, es suficiente con decir que tiene al menos un elemento. Por supuesto que no tiene un solo elemento, tiene infinitos vectores que cumplen esta condición. Pero para probar que es no vacío, basta con encontrar uno y es suficiente. Por lo tanto, ese es no vacío. Eso es lo primero que tiene que cumplirse. Ahora, ¿qué es lo segundo? Sí, vamos a ver qué cosa es lo segundo. Bueno, lo segundo es que vamos a elegir, sí, el segundo paso es elegir dos vectores cualesquiera de el subconjunto, es decir, de S. Dos vectores cualesquiera de S. Como son dos vectores cualesquiera, yo los voy a escribir genéricamente, es decir, no voy a escribirlos con números, sino voy a elegir, por ejemplo, el vector x1, punto y coma x2, punto y coma x3, ¿verdad? Que pertenezcan a S. Obvio que si pertenecen a S cumplen esta condición. Por lo tanto, sabemos que la primera coordenada más la segunda es igual a la tercera. Es decir, se tiene que cumplir que x1 más x2 sea igual a x3. Ese es un primer vector. Y voy a elegir un segundo vector. El segundo vector le voy a llamar y1, punto y coma, y2, punto y coma, y3, que pertenece a S, obviamente, y como pertenece a S, cumple esta condición, es decir, la primera componente más la segunda es igual a la tercera. Entonces sería y sub 1 más y sub 2 es igual a y sub 3. Bien, entonces con estos vectores yo voy a trabajar. Ahora, tercer paso. ¿Qué es lo tercero que tenemos que hacer? Ver la condición necesaria y suficiente para que un subconjunto dado sea subespacio vectorial. Y es que nos tenemos que hacer una pregunta acá. Vamos a escribirlo en forma de pregunta. Tenemos que preguntarnos que si lambda 1 es un cierto número real cualquiera, lambda 1 por este vector, lambda 1 por x1, punto y coma x2, punto y coma x3, más un cierto lambda 2, que es un número real cualquiera, por el otro vector que hemos tomado, es decir, por y1, punto y coma y2,
punto y coma Y3 pertenece a S. Es decir, esa es la pregunta que nos vamos a formular. Es decir, ya tenemos que S es no vacío, ya elegimos dos vectores cualquiera de S, obviamente que cumplan la condición que nos dan, y ahora, en tercer lugar, nos preguntamos, el primer vector multiplicado por un escalar más el segundo vector multiplicado por otro escalar, ¿pertenece a S? Si la respuesta es sí, entonces S será un subespacio vectorial de R3 en este caso. Si la respuesta es no, entonces S no será un subespacio vectorial de R3. Bien, entonces ahora nosotros tenemos que efectuar esta combinación lineal y ver qué nos sale para poder determinar si es o no subespacio vectorial de R3. Es muy importante remarcar acá estas dos igualdades, bien, porque las vamos a utilizar en el paso número 4, que es el desarrollo de esta combinación lineal para dar respuesta a esta pregunta. Veamos cómo nos queda. Entonces, veamos, tenemos el paso 3 acá. Tenemos que responder a esta pregunta. He puesto por acá, por el extremo derecho, las condiciones que se cumplían con X1, X2, X3, con Y1, Y2 y Y3 del paso anterior. Es decir, las tengo ahí porque las vamos a utilizar, las vamos a necesitar. Bueno, entonces vamos a desarrollar esta combinación lineal. Un escalar por un vector. ¿Cómo se multiplica un escalar por un vector? Pues muy fácil. Esto se convierte en un nuevo vector, ¿verdad? Que sería lambda 1 x1, punto y coma, lambda 1 x2, punto y coma, lambda 1 x3. Es decir, multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector y obtenemos un nuevo vector, ¿verdad? Acá pasa lo mismo. Multiplicamos este escalar por cada una de las componentes de este vector y obtenemos un nuevo vector. Sería lambda 2 por y1 es lambda 2 y1, punto y coma, lambda 2 por y2 es lambda 2 y2, punto y coma, lambda 2 por y3 es lambda 2 y3. Bien, o sea, ahora lo que tenemos es una suma de vectores. Bien, ¿cómo se suman dos vectores? Pues muy fácil, mira, la primera componente de este vector con la primera componente de este vector. La segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector y la tercera componente del primer vector con la tercera componente del segundo vector. Y obtenemos un vector. Aquí llegamos al signo igual. Vamos a obtener un nuevo vector. Primera componente aquí más primera aquí. Sería lambda 1 x1, ¿verdad? Más lambda 2 y1, punto y coma. Vamos a la segunda componente. La segunda aquí con la segunda aquí. Sería lambda 1 x2 más lambda 2 y2, ¿verdad? Punto y coma. La tercera de acá con la tercera de acá. Lambda 1 x3 más lambda 2 y3. Y ya he hecho la combinación lineal. Y usted dirá, bueno, sí, ¿y qué? ¿Qué resultado tenemos ahí? Bueno, pues ahora viene el paso 4. Mira, el paso 4 es otra pregunta que te vas a hacer. Porque fíjate que tú has hecho esta combinación lineal preguntándote si pertenece o no a ese nuevo vector, ¿pertenece a ese sí o no? Entonces, la pregunta que te vas a hacer es, ¿qué debe cumplirse? ¿Qué debe cumplirse? ¿Qué debe cumplirse para que este nuevo vector, este que tenemos acá, para que el vector pertenezca a ese? Pertenezca a ese. ¿Qué debe cumplirse?
para que este vector pertenezca a S, ¿qué debe cumplirse? Y la respuesta está aquí, mira. Tiene que cumplirse, para que este vector pertenezca a S, tiene que cumplirse que la primera componente más la segunda sea igual a la tercera. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Lo voy a poner acá. La primera componente es esta, mira. Tiene que cumplirse que la primera componente, que es lambda 1x1 más lambda 2y1, sumado con la segunda, fíjate, sumado con la segunda, lambda 1x2 más lambda 2y2, sea igual a la tercera, que es esta, lambda 1x3 más lambda 2y3. Tiene que cumplirse eso. Si eso se cumple, este vector pertenece a S, y por ende este subconjunto es su espacio vectorial de R3. Si esto no se cumple, este vector no pertenece a S, y por ende este subconjunto no es subespacio vectorial de R3. Entonces, bueno, ahora miramos acá y decimos, caramba, ¿será posible algo? Bueno, mira, en este término, mira este término y este contienen a lambda 1. Entonces, entre estos dos, yo voy a sacar lambda 1 factor común. Y me queda esto, lambda 1 que multiplica ¿a quién? Al que acompaña a lambda 1 acá, que es x1, más el que acompaña a lambda 1 acá, que es x2. ¿Sí o no? Y ahora, si yo miro este ahora y vean que estos dos términos contienen a lambda 2, por lo tanto puedo sacar entre ellos lambda 2 factor común. Lambda 2 factor común. Que multiplica ¿a quién? Al que acompaña a lambda 2 aquí, que es y1, más el que acompaña a lambda 2 aquí, que es y2. Y esto es igual a lambda 1 x3 más lambda 2 y3. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué podemos utilizar para poder concluir acá? Entonces, tenemos esta condición, ¿verdad? Pero mira, después de haber sacado lambda 1 factor común y lambda 2 factor común, tenemos esto, mira. Y tenemos esto. Pero desde hace un rato, cuando definimos los vectores x1, punto y coma x2, punto y coma x3, y y1, punto y coma y2, punto y coma y3, sabíamos que por definición de S, x1 más x2 es x3, es decir, es igual a x3, y y1 más y2 es igual a y3. Por lo tanto, x1 más x2 es igual a x3, y y1 más y2 es igual a y3. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como lambda 1 x3 más lambda 2 y3 es igual a esto que tenemos acá, a lambda 1 x3 más lambda 2 y3. Por lo tanto, se cumple esta igualdad. Se cumple. Quiero que observen algo. Se cumple la igualdad. Quiero que observen algo. Nosotros hemos tomado dos vectores genéricos, es decir, no es un vector específico. Bien, hemos tomado los vectores x1, x2, x3, y1, y2, y3, que pertenecen a S y que cumplen la condición que me dan. Por lo tanto, estamos probando para cualquier vector. Y hemos tomado lambda 1 y lambda 2 cualquiera. Por lo tanto, con este desarrollo hemos demostrado que esta igualdad se cumple para cualquiera sean x1, x2, x3, y1, y2, y3 y lambda 1, lambda 2. Bien, por tanto se cumple siempre la igualdad. Y como esto se cumple, entonces podemos decir que el vector obtenido pertenece a S. Bien, y si pertenece a S, entonces la conclusión sería, la conclusión que podemos llegar es que S, ¿sí?, el subconjunto dado, es
subespacio vectorial de R3. Bien, que eso era lo que se nos pedía. Esta sería la respuesta a mi ejercicio. Fíjense que decía, determinar si S es o no un subespacio vectorial de R3. Seguimos una secuencia de pasos. Repasemos rápidamente. S tiene que ser no vacío, por supuesto. Segundo, tomamos dos vectores cualquiera de S, genérico, x1, x2, x3, con la condición de que x1 más x2 sea igual a x3, porque es la condición que me da S. Tomamos otro vector, y1 y y3, con la condición de que y1 más y2 es igual a y3, y después nos hacemos la pregunta. La combinación lineal lambda 1 por el primer vector más lambda 2 por el segundo vector pertenece a S. Desarrollamos la combinación lineal, obtenemos un nuevo vector y vemos que se tiene que cumplir. Que la primera componente más la segunda sea igual a la tercera. Esta condición no es fija. Mañana se nos puede aparecer otro subconjunto con otra condición. Analizamos si se cumple o no la condición. Se cumple la igualdad, por lo tanto se cumple la condición dada. Si se cumple esa condición, entonces podemos concluir que el subconjunto dado, en este caso se llama S, es subespacio vectorial de R3. Si no se hubiera cumplido, pues decíamos que S no era subespacio vectorial de R3. Bien, este no será el único ejemplo que voy a compartir, porque este es un tema muy interesante y no siempre vas a obtener que el subconjunto dado sea subespacio vectorial del espacio vectorial que corresponde, en este caso R3, puede ser R4, puede ser R2, etc. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, no dejen de suscribirse y en próximos días estaré compartiendo para ustedes nuevos videos. Muchas gracias.